días. Vamos a dar comienzo con el nuevo webinar que os teníamos preparado. Bienvenidos a todos los asistentes. Bueno, como sabéis, hoy vamos a realizar un webinar sobre el sistema Verifactu, cómo adaptarse fácilmente a Verifactu, porque el próximo enero de 2026 será la facturación electrónica, como bien sabéis, será obligatoria para todas las pymes. Con lo cual, pues es bueno saber cómo funciona y qué tipo de software tenemos a nuestra disposición. Para ello, hoy contamos con la presencia de Mario Tarí, que es experto en implantación de software empresarial y en procesos de digitalización de pymes en Fisner, y él nos va a hablar de los software que tenemos a nuestra disposición, concretamente en Fisner, y cómo los podéis utilizar. Como no me quiero extender demasiado, pues le voy a dar paso ya a Mario y que sepáis que el webinar, como siempre, lo tendréis íntegramente grabado en nuestra plataforma, en la plataforma de CI Elche, y se me ha olvidado decir que este webinar está financiado por la excelentísima Diputación de Alicante. Así que adelante, Mario, te dejo los mandos. Buenos días a todos, Arantxa, muchas gracias, sobre todo por esta oportunidad y por estas palabras. Entonces, sin más dilación, vamos a dar este webinar, como ha comentado Arantxa, sobre el sistema Verifactu. ¿Vale? El sistema Verifactu, que muchos habréis estado oyendo hablar sobre él en los últimos meses, de ahí la importancia de este webinar, porque vamos a hablar sobre Verifactu, por qué es tan importante para todas las empresas que vayan a emitir facturas, ¿vale? Porque al final este sistema va a afectar tanto a autónomos como a empresarios que emitan facturas. Con lo cual es de vital importancia entender qué es, para qué sirve y cómo funciona. Entonces, tras esta explicación, luego lo veremos sobre un caso práctico en el software de Fixner, ¿vale? Entonces, también antes de arrancar, me gustaría aclarar que, simplemente vamos a exponer en este caso un tema, como es el Verifactu, y que, nosotros no somos asesores o expertos en este tema, entonces siempre conviene que para consultas específicas sobre el tema lo habléis pues con vuestros asesores o vuestros consultores. Entonces, pues vamos a arrancar ya con el contenido, ¿vale? Para ello hemos preparado una presentación que espero que no sea demasiado larga, pero para abarcar todos los puntos importantes de Verifactu. Entonces, como he comentado, primero vamos a hacer una introducción sobre la facturación, la factura electrónica y la factura digital, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre una y otra? ¿Qué leyes afectan a la facturación electrónica en España? Que es de donde viene Verifactu principalmente, de cómo ha surgido. Y qué diferencias hay entre Verifactu y la facturación electrónica. Entonces, el primer punto, factura electrónica versus factura digital, ¿vale? Arrancamos con este concepto, ya que hay que tener muy claro que una factura digital, es decir, cualquier documento digital, ya sea en formato PDF, Word, Excel, entre otros, no es una factura electrónica, ¿vale? No es una factura electrónica, ¿por qué? Porque tiene una validez legal limitada, no utiliza certificados digitales para la firma electrónica y carece de un formato estructurado. Es por ello que Verifactu busca que se utilice una factura electrónica que cumple una serie de requisitos que las facturas digitales no cumplen. Es por ello que la factura electrónica pues, tiene una validez legal y fiscal, tiene un formato estructurado, ¿vale? Este formato es mediante un XML y también además incorpora otros elementos de seguridad adicionales, con lo cual la típica factura que estamos acostumbrados a emitir, da igual que sea mediante un software, mediante un Excel, mediante un Word, en digital, no es lo mismo que una factura electrónica. Entonces, ¿qué leyes afectan a la facturación electrónica en España? Tenemos, por un lado, la ley Crea y Crece, ¿vale? Que está regulada por la ley 18/2022 de 28 de septiembre y cuyo objetivo es reducir la morosidad, ¿vale?
Esta, sobre todo, tiene como objeto el intercambio de factura electrónica entre empresas y autónomos, ¿vale? Cuyo principal destinatario van a ser tanto clientes, proveedores y Hacienda, ¿vale? Esto todavía se encuentra en regulación, ¿vale? Esto sería lo que aplica todo el tema de facturación electrónica, Facturae, ¿vale? Lo conocido como Facturae, ¿vale? Aún se encuentra en tramitación, con lo cual se desconoce exactamente cuándo entrará en aplicación. Sí que se sabe que se espera que entre primero en empresas que facturen más de 8 millones de euros y después en empresas que facturen menos de 8 millones de euros. Luego, por otro lado, tenemos la ley antifraude, que es de donde surge Verifactu. En este caso está regulado por otra normativa, ¿vale? La ley 11/2021 y de transposición de la directiva de la Unión Europea 2018/1164, ¿vale? Cuyo objetivo es diferente, es reducir el fraude fiscal. En este caso, la ley Crea y Crece viene impulsada por el Ministerio de Economía, mientras que la ley antifraude pues, viene impulsada sobre todo principalmente por Hacienda. Entonces, el objeto principal de esta ley es el registro electrónico de datos de facturación, ¿vale? Tanto B2B como B2C, es decir, entre empresarios y entre empresas y clientes, ¿vale? Y el destinatario principal es Hacienda. Como sabéis, esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026 para personas jurídicas y el 1 de julio de 2026 para personas físicas, ¿vale? Como veis aquí al lado también tenemos las sanciones que se pueden llegar a imponer en el caso de no cumplir con esta legislación, ¿vale? En el caso de la ley Crea y Crece, hasta 10.000 euros. En el caso de la ley antifraude, hasta 150.000. 4.001 en junio, ¿y cuándo se paga? Perdón, María Pilar, ¿querías comentar algún aspecto o alguna duda? Vale, entiendo que no. Seguimos. Vale, entonces, ¿qué diferencias hay principalmente entre Verifactu y la facturación electrónica? Pues bueno, como hemos comentado ya en la anterior diapositiva, Verifactu tiene un fundamento legal que viene por parte del Ministerio de Hacienda, tiene una normativa específica y su ámbito subjetivo son empresarios y profesionales de menos de 6 millones de euros de facturación. El ámbito objeto son todas las facturas, ¿vale? B2B, B2C o B2G, ¿vale? Lo que hemos comentado, entre empresas y clientes y entre empresas y organismos gubernamentales. Ámbito de aplicación, todo el territorio español excepto territorios forales, es decir, País Vasco y Navarra. El propósito es una facturación segura, evitar el fraude fiscal y simplificar obligaciones legales, ¿vale? Mientras que Facturae, ¿vale? Viene por otra ley regulada a partir del Ministerio de Economía. El trámite, como comentaba, está pendiente de ejecución, ¿vale? Y en este caso también afectaría a todos los empresarios profesionales, empezando, como hemos comentado, mayores de 8 millones de facturación y después los de menos de 8 millones. Su ámbito es solo facturas B2B, es decir, entre empresarios. Y el ámbito espacial sería para todo el territorio. El propósito de esta ley, ¿vale? O de la facturación electrónica, en este caso en el formato Facturae, busca una mayor eficiencia y reducir los plazos de pago, ¿vale? Entonces, habiendo visto las principales diferencias entre uno y otros, ¿vale? En este webinar vamos a centrarnos en Verifactu, ¿vale? Que es el que entra en vigor el 1 de enero y el que está más inminente. Entonces, vamos a ver qué es Verifactu y qué son los sistemas informáticos de facturación, ¿vale? Entonces, ¿qué es Verifactu? Verifactu no es más que un conjunto de requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación, es decir, cualquier software que emita facturas, ¿vale? Y su objetivo, como comentábamos, es garantizar la autenticidad, integridad y conservación de las facturas. Es decir, Verifactu actúa como un sello de calidad, ¿vale? Bajo las características que establece Hacienda para cualquier software que emita facturas. Es decir, cualquier software que emita facturas
deberá cumplir con los requisitos Verifactu, ¿vale? Ahora más adelante entraremos en modalidades, pero todo software que emita facturas debe estar homologado como software Verifactu para que esas facturas tengan una validez legal. ¿Qué objetivos persigue Verifactu? Pues principalmente la lucha contra el fraude fiscal, un mayor control de la facturación y la modernización y digitalización del sistema tributario, ¿vale? Ofreciendo oportunidades en cuanto a simplificar todos los trámites para que haya menos papeleo, sean más ágiles y haya una mejor comunicación entre empresarios autónomos y Hacienda, ¿vale? Como hablábamos, teníamos dos modalidades, ¿vale? La modalidad Verifactu y la modalidad no Verifactu. En esencia, la modalidad Verifactu supone una transmisión inmediata de las facturas a Hacienda, ¿vale? Mientras que la modalidad no Verifactu, en la modalidad Verifactu no hay una comunicación inmediata con Hacienda, ¿vale? Pero el software que se utilice deberá estar homologado como un software Verifactu y deberá conservar los registros de las facturas asegurando su inalterabilidad e integridad, ¿vale? Ahora entraremos más en detalle en estas dos modalidades, ¿vale? Porque, como veis, podéis seguir cualquiera de las dos. En la modalidad Verifactu, como comentábamos, el envío es inmediato a Hacienda. Es decir, yo, mediante mi software, genero un fichero informático que debe estar estructurado en un formato XML, como comentábamos. Este estará firmado electrónicamente y ese fichero deberá ser por cada entrega de bienes o servicios, es decir, cada factura que se emita, ¿vale? Simultáneamente, una vez yo genere ese fichero, ¿vale? Lo mandaré, ¿vale? Aquí lo tenemos, lo mandaré a Hacienda, ¿vale? Hacienda, bueno, lo mandaré simultáneamente a Hacienda, Hacienda comprobará ese fichero y a partir de ahí me devolverá una respuesta y le incorporará un QR, ¿vale? Por otro lado, esa factura con ese QR yo la imprimiré y se la entregaré a mi cliente, ¿vale? Eso sería aquí el paso 3. Esa factura, como digo, llevará un QR y una identificación o un código alfanumérico. Aquí, en el caso del cliente, ¿vale? El que recibe la factura, podrá escanear ese QR, ¿vale? Y consultar qué información le consta a Hacienda sobre esa factura, ¿vale? Es decir, Hacienda siempre facilitará al comprador la información que le consta sobre esa factura. En resumen, la factura que emitamos deberemos mandarla a Hacienda para que nos devuelva una respuesta y el cliente, ¿vale? En todo momento podrá comprobar qué información le consta a Hacienda sobre esa factura, ¿vale? Sin embargo, en la modalidad no Verifactu hay dos partes, ¿no? que desaparecen, ¿vale? En este caso, seguiremos generando un fichero informático, ¿vale? Con firma y cálculo de huella por cada factura o ticket. Pero en este caso no se enviará automáticamente a Hacienda esa factura o ese fichero. Sin embargo, la factura que se emite al cliente o comprador deberá incorporar un QR, ¿vale? Es decir, todas las facturas deberán incorporar un QR. En este caso, si se escanea el QR, el comprador no recibirá por parte de Hacienda qué información le consta sobre esa factura, porque Hacienda no la tiene. Pero, como veis aquí, el comprador sí podrá remitir a Hacienda determinados datos del ticket o factura mediante el escaneo del QR, ¿vale? Entonces, modalidad Verifactu, comunicación automática con Hacienda de todas las facturas o todos los tickets que emitamos. Modalidad no Verifactu, generaremos o registraremos en nuestro software todas las facturas que realicemos. Y en el caso de que Hacienda quiera acceder a ellas, pues nos pedirá o nos solicitará poder acceder a ellas. En cuanto a qué requisitos deben cumplir los sistemas informáticos de facturación para la modalidad Verifactu y no Verifactu. En la modalidad no Verifactu, el software debe registrar una serie de eventos,
¿vale? Todas las facturas deben tener una trazabilidad, es decir, un encadenamiento entre ellas. Todas las facturas deben tener una huella, una integridad e inalterabilidad, que no puedan ser modificadas o alteradas. El no repudio, todos los ficheros deben ir firmados. El almacenamiento, ¿vale? Por el usuario, el software debe almacenar todas esas facturas disponibles para Hacienda. ¿Vale? También, como comentaba, disponibilidad o accesibilidad. Todas esas facturas tienen que estar disponibles en cualquier momento para cuando Hacienda lo solicite. Y legibilidad, lo mismo, debe cumplir en este caso, debe cumplir el formato definido por Hacienda. En el caso de la modalidad Verifactu, los requisitos se simplifican. ¿Por qué? Porque hay una comunicación inmediata, con lo cual esa comunicación ya va a incorporar una trazabilidad, es decir, un encadenamiento y una integridad e inalterabilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una vez haya sido enviada a Hacienda, si esa factura queremos hacer cualquier tipo de modificación o alteración, deberemos hacer una factura rectificativa o una subsanación, dependiendo del caso. Y legibilidad. Al final, el formato va a ser un formato estructurado, como hemos comentado. Con lo cual, en la modalidad Verifactu, el sistema informático de facturación solo debe cumplir estos 3 de 6 requisitos. Mientras que en la modalidad no Verifactu, el software debe cumplir la totalidad de los requisitos. También, un tema muy importante, ¿qué datos de la factura se van a enviar a Hacienda? ¿Vale? Porque no todos los datos de la factura se van a enviar a Hacienda. En este caso, el XML va a contar con la siguiente información. Datos identificativos del emisor y del receptor. Es decir, NIF, CIF, nombre o razón social. Fecha de expedición de la factura. ¿Vale? Fecha en la que se realiza la comunicación con Hacienda. Número de factura y en el caso de que haya diferentes series, la serie también. ¿Vale? Base imponible, es decir, importe de la operación, ¿vale? Antes de impuestos. La base imponible de la factura, el tipo de IVA aplicado, la cuota de IVA repercutida y el importe total de la factura, ¿vale? Además de la clave de tipo de operación, ¿vale? Que identifica, en este caso, si es una entrega de bienes, prestación de servicios, etcétera, ¿vale? Como veis, en todo momento se le mandan, pues digamos, lo que son los totales de la factura. No se le van a mandar las líneas con lo que contiene la factura. Hacienda simplemente va a obtener un total, un importe de IVA o una cuota de IVA y el importe total de la factura, junto al número de la factura, la fecha de expedición y los datos identificativos del emisor y receptor, ¿vale? Como hemos comentado antes, también en el tema de Facturae, en ese caso, por ejemplo, el XML sí incorpora todos los ítems, ¿vale? O servicios o productos que lleva la factura asociados, ¿vale? Entonces, en Facturae, que era el formato que promueve el Ministerio de Economía, sí se incluyen todos los ítems de la factura, mientras que en Verifactu no, solo, pues como veis, los totales. En cuanto a las especificaciones del QR, ¿vale? Todas las facturas deben llevar un QR asociado, como comentábamos. El tamaño de este QR también debe ser entre 30 por 30 y 40 por 40 milímetros. Debe ser legible, es decir, debe haber un alto contraste y espacio suficiente, ¿vale? Mayor o menor a 2 milímetros. Lo ideal, lo que recomiendan son 6, ¿vale? Entre el QR y los demás apartados de la factura. La ubicación, muy importante, debe estar situado en la primera página, ¿vale? A ver, por ejemplo, aquí, vale, tenemos una pregunta por el chat. David pregunta, entonces, ¿una factura no puede incluir bienes y servicios a la vez? Sí, la factura puede incluir tanto bienes como servicios a la vez, David. Lo que pasa que en el caso de que incluya bienes y servicios, deberemos especificar, o al menos en nuestro software, por línea la causa digital de la línea, ¿vale? Ahora luego lo veremos y haremos un ejemplo para que se vea, ¿vale? A ver, seguimos. Vale, entonces, como comentaba, la ubicación debe estar en la primera página, en la parte superior,
y preferiblemente el QR debe estar centrado o en la esquina superior izquierda, siempre visible y destacado. Además, debe llevar un texto asociado o debe ir precedido por el texto QR tributario, situado justo encima del QR y preferiblemente centrado, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de cómo debería ir ese texto. Y además, si aplica, ¿vale? Por eso comentábamos que todas las facturas deben llevar QR. Si aplica, Verifactu debe incluir además factura verificable en la sede electrónica de la AEAT o Verifactu, ¿vale? Como vemos aquí a la derecha. Y bueno, ya por último, la tipografía debe ser clara y legible, igual o mayor que el resto de datos de la factura. ¿Quién está obligado a cumplir con Verifactu? Pues, como comentábamos, todas las empresas y autónomos que emiten facturas están obligadas a cumplir con el sistema Verifactu, independientemente de su tamaño o volumen, e independientemente de que escojan entre la modalidad Verifactu o no Verifactu. Deben cumplir con el sistema Verifactu. ¿Qué excepciones encontramos? Sujetos al SI, es decir, los contribuyentes que están sujetos al suministro inmediato de información con Hacienda están exentos de cumplir con Verifactu, porque ya hay una comunicación inmediata con Hacienda. También operaciones no sujetas a facturación, ¿vale? Hay algunas operaciones específicas que no requieren la emisión de factura, que pueden ser que estén exentas de cumplir con el sistema Verifactu, ¿vale? Además, también de lo que hemos comentado, los territorios forales, País Vasco y Navarra, ¿vale? Entonces, una vez visto todo el sistema Verifactu, qué legislación aplica, cómo se va a aplicar y qué requisitos deben cumplir las facturas, ¿vale? Vamos a hablar de, por último ya, antes de pasar al caso práctico y verlo sobre el software, de qué es Fixner, ¿vale? Una pequeña introducción a qué es Fixner. También me gustaría comentaros que para aquellos que hayáis asistido al webinar de hoy, ¿vale? Si os inscribís mediante un enlace que os proporcionarán luego, ¿vale? Podréis acceder a una asesoría personalizada por videollamada de 30 minutos con un miembro del equipo de implantaciones, además de un 10% de descuento en la contratación de un plan anual de Fixner, ¿vale? Si se adquiere antes del 31 de octubre de 2025. Con lo cual, vamos a ver qué es Fixner y vamos a pasar a un caso práctico. Vale, Fixner es un software de gestión en la nube, ¿vale? Este software es ideal para la gestión de empresas de servicios y también, bueno, al final para todo tipo de empresas, pero sobre todo para empresas de servicios. El software se puede acceder y trabajar con él mediante conexión, bueno, cualquier dispositivo que posea conexión web, ¿vale? O incluso también desde la propia aplicación que Fixner ofrece para dispositivos móviles, ¿vale? En este caso, ¿vale? Fixner es un software desarrollado por Ingeniería Informática Empresarial, ¿vale? Que es una empresa que se realiza desarrollos para empresas y autónomos y las ayuda en la transformación digital de sus negocios. Bueno, I2E cuenta con certificaciones internacionales en cuanto a la gestión de la calidad y con la gestión de seguridad de la información. Con Fixner, ¿vale? Que puedes obtener facilidad, te permite usar una única herramienta de gestión para diferentes áreas de la empresa, ¿vale? Luego veremos qué apartados incluye. Agilidad, ¿vale? Porque puedes realizar operaciones en tiempo real a toda hora y desde cualquier lugar, siempre con conexión a Internet. Conocimiento, porque toda esa información que se registre dentro del software, luego, mediante informes, puede ser analizada. Y, como hemos comentado, seguridad. Es un software que cuenta con protocolos de seguridad y gestión de base de datos en los estándares de la ISO 27001. Bueno, como he comentado, tiene aplicación móvil, en este caso, sobre todo, enfocada a trabajos en campo, ¿vale? Con un panel inicial personalizado. También es un software que cuenta con registro de jornada, ¿vale? Como sabéis, también está por aplicarse una legislación o normativa nueva
en cuanto a los registros de jornada en las empresas. Fixner ya cuenta con un registro de jornada, también cuenta con agenda calendario y modo offline. La aplicación contará con modo offline, sin conexión a Internet, para aquellos lugares en los que no haya conexión a Internet. Entonces, como hemos comentado, Fixner es un software que ofrece una variedad de funcionalidades. CRM y ventas, gestión de proyectos, presupuestos, planificación de proyectos y registros de tiempo, compras, ¿vale? Facturación, tesorería, exportación de contabilidad, logística con entregas y gestión de inventario, también formularios, ¿vale? A medida, formularios tipo checklist, etcétera. Y el análisis e inteligencia de negocio que se puede obtener a partir de los informes. Por supuesto, Fixner es un software certificado como software Verifactu, ¿vale? Es decir, cumplimos con los requisitos que la Hacienda, en este caso Hacienda, establece, garantizamos la autenticidad e integridad de las facturas y facilitamos el control y la gestión fiscal. Entonces, sin extenderme mucho más ya, vamos a ver, en este caso, cómo funcionaría el sistema Verifactu dentro de Fixner, ¿vale? Entonces, en este caso os voy a enseñar Fixner, ¿vale? Como veis, Fixner es un software que, bueno, pues tiene apartado de planificación, ventas, trabajos, facturación, tesorería, logística, bueno, base de datos de catálogo y, bueno, entre otras cosas, cuenta con automatizaciones, ¿vale? La posibilidad de realizar automatizaciones, como habíamos dicho, formularios, gestión de permisos, ¿vale? Para los trabajadores usuarios. En sí es un software bastante completo que se adapta bastante bien en función del sector y del tamaño de la empresa. Entonces, Verifactu, ¿cómo funciona la facturación dentro de Fixner? ¿Vale? Como veis, este sería el listado de facturas. ¿Vale? Aquí hay también un programa gratis, pregunta Anita. Anita, ¿te refieres a Fixner o te refieres por parte de Hacienda? ¿Vale? Las dos. En el caso de Fixner, sí, Fixner tiene unos precios, ¿vale? No hay versión o no hay opción de registrar facturas gratuitamente, ¿vale? Y en el caso de Hacienda, Hacienda pondrá a disposición una plataforma gratuita, ¿vale? Para emitir facturas bajo la modalidad Verifactu. Pero bueno, al final también el tema de contratar un software, debéis ver esto no como un gasto adicional de cara a cumplir con la normativa, sino también como una ventaja, ¿vale? Porque como he comentado, el software también ofrece muchas funcionalidades y muchas otras herramientas que para la gestión de una empresa vienen muy bien, ¿vale? Entonces, hay que verlo como una oportunidad, más que como un gasto. Para también, si en este caso somos una empresa que trabajamos con Excel, trabajamos con Word, trabajamos con papel, ¿vale? Aprovechar y digitalizarnos y profesionalizar todo en un software, ¿vale? Para gestionarlo y tener siempre la información accesible, que haya una mejor comunicación entre las diferentes áreas del negocio, etcétera, ¿vale? Entonces, este sería el listado de facturas de venta y aquí, en este caso, tenemos pues, la columna de detalles donde tenemos siempre el nombre y el código de factura, tenemos los clientes a continuación y los estados de las facturas, ¿vale? En este caso, los estados controlan si la factura está emitida, está rectificada, está anulada, cobrada parcialmente o incluso cobrada, ¿vale? Luego tenemos aquí la fecha de la factura, el importe total de la factura y, bueno, estos apartados de contabilizado y exportado están más pensados para la exportación de contabilidad, ¿vale? Luego tenemos aquí la columna de envío electrónico, que es la que correspondería con la respuesta de Hacienda en cuanto a la factura. Entonces aquí, como veis, podemos tener... Entonces, como veis aquí, tenemos pues, envíos rechazados, envíos correctos, facturas anuladas con avisos, podemos tener envíos con avisos también, ¿vale? Entonces, aquí, dependiendo de la respuesta que nos proporcione Hacienda, pues tendremos esta columna con el estado del envío electrónico.
Óscar nos pregunta si las bases de datos las puedo bajar todas las veces que yo desee y en qué formato. Sí, Óscar, las bases de datos en cualquier momento las puedes descargar, ¿vale? Aquí mismo, ¿veis? Tenemos el botón habilitado para exportar las facturas. Pero igual que se pueden exportar facturas, se pueden exportar clientes, se pueden exportar órdenes de trabajo, presupuestos, proyectos. Es decir, toda la información que dispones o que tienes registrada dentro de Fixner siempre la puedes exportar. Además, también puedes hacer backups periódicos. ¿Vale? Entonces, el formato normalmente suele ser un CSV, ¿vale? Que es un fichero que lo puedes abrir perfectamente con un Excel y viene estructurado en columnas y ahí lo puedes pues ya analizar o pasar a tu asesor, ¿vale? Etcétera. Luego también tenemos por aquí a Mónica que pregunta que si permite incluir líneas para contabilizar en la factura tasas para fiscales. Esas líneas llegan a Hacienda. Vale, Mónica, ¿con qué te refieres a tasas para fiscales? ¿Vale? Mientras tanto, Carolina pregunta por qué motivos puede Hacienda rechazar o anular una factura. Vale, Carolina, en este caso, normalmente la anulación de la factura la realizaría el propio autónomo o empresario, ¿vale? Es decir, en el caso de que se anule una factura, ¿vale? Hacienda nunca te va a anular una factura. Eres tú quien anula la factura. Lo que pasa es que en este caso la respuesta de Hacienda, para que a ellos les conste como que esa factura está anulada, ellos te deben devolver que la factura está anulada. ¿Vale? En el caso de los rechazos, ¿qué motivos pueden ser los que causen rechazo de una factura por parte de Hacienda? Vale, por ejemplo, aquí tengo una factura que está rechazada. Si yo entro dentro de la factura, en el menú de la izquierda, en el apartado Verifactu, ¿vale? Aquí yo puedo consultar el motivo de rechazo. En este caso, por ejemplo, si el impuesto es IVA, IGIC o otro, el clave régimen es 02. Solo se podrá informar operación exenta. ¿Esto por qué es? Porque yo he emitido en este caso una factura, ¿vale? Le he dicho que en este caso el impuesto está exento y la configuración de la causa digital no es correcta, ¿vale? Normalmente cuando Hacienda rechaza una factura es porque hay algo en la factura que no está bien especificado, ¿vale? Como alguna causa de excepción, el subtipo de factura, ¿vale? Ahora cuando hagamos una factura entraremos un poquito más en detalle en qué campos debemos configurar para ese tipo de información. Pero normalmente siempre que Hacienda rechaza una factura es porque el XML hay algo de información que no cumple con la estructura definida, ¿vale? Si Hacienda no hubiera podido procesar esa factura o fuera por un fallo de certificado o contraseña del certificado o porque ellos el servidor no tienen disponible, ellos te devolverían envío erróneo, ¿vale? Envío erróneo es que no han recibido esa factura, mientras que rechazado es que la han recibido y hay algo que no está bien en la factura y se debe corregir, ¿vale? ¿Se puede fusionar esta plataforma con la que se utilice para contabilidad? Pregunta Ana. Ana, nosotros disponemos de exportación de contabilidad en la plataforma, ¿vale? Disponemos de diferentes softwares como Sage, A3, ContaPlus, Contasol, ¿vale? Disponemos ya de compatibilidad con diferentes softwares. Habría que analizar en este caso en concreto qué software o plataforma es la que utilizas y en función de eso, ¿vale? Ver si tenemos compatibilidad o no. O si esa compatibilidad, ¿vale? La podríamos realizar mediante conexión API, ¿vale? Habría que analizarlo. Vale, tasas para el registro de marcas, por ejemplo. Vale, a ver, en ese caso, la permite incluir líneas para contabilizar la factura, tasas para fiscales. Esas líneas. Vale, en ese caso, Mónica, desconozco muy bien cómo se debería operar bajo lo que me indicas de tasas para registro de marcas, ¿vale? Pero yo entiendo, ¿vale? Por lo que me indicas, que al crear la factura, ¿vale? Si añadimos las líneas de la factura, aquí cuando se configure la causa digital, deberías indicar si esa factura pues está exenta o no y, bueno, esa línea en concreto lo que corresponda, ¿vale?
Ahí ya, no sé, tendríamos que tener más información para poder analizar tu caso y ver cómo registrar ese tipo de facturas dentro de Fixner, ¿vale? Nuria pregunta, ¿factura está enlazada con Verifactu de forma que podamos emitir facturas desde Facturae y que directamente envíe registros a Verifactu? Vale, Facturae está enlazada con Verifactu de manera que podamos emitir facturas desde Facturae que podamos enviar. Vale, ahí lo desconozco si la plataforma de Facturae está directamente enlazada con Verifactu. Vale, habría que revisarlo, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta si mando facturas al extranjero? En mi caso sería Alemania. Vale, Anita, eso ya es, bueno, es una pregunta más concreta sobre un caso en concreto y en ese caso primero deberías tener en cuenta, bueno, con qué dirección se va a emitir la factura, ¿vale? Si tu cliente tiene un documento identificativo que sea un NIE, CIF o DNI o es un pasaporte, ¿vale? Y también si son bienes o servicios, porque dependiendo si son bienes o servicios, cambia, ¿vale? Cambia, porque al ser una factura intracomunitaria, no se suele considerar exportación. Entonces, lo más normal es que suelan, dependiendo si es producto o servicio, suelan ir exentas, ¿vale? de impuestos y puede ser que estén sujetas a la causa RL, no sujeto por reglas de localización, o puede ser que estén sujetas pero exentas y normalmente creo recordar que era el apartado E2 exenta por el artículo 21 de la ley de IVA o sí, creo que era el artículo 21, ¿vale? O sea, dependiendo de si tenéis, o sea, dependiendo de los clientes extranjeros, ¿vale? Si son bienes o servicios, deberéis indicar una causa de exención u otra, ¿vale? También, como digo, depende mucho si tus clientes son particulares o empresas, ¿vale? Eso también es un tema a tener en cuenta, porque si son clientes finales o particulares, en ese caso, normalmente la factura sí, bueno, depende también dónde se preste el servicio, ¿vale? Hay muchas casuísticas que tendrías que revisar con tu asesor o que debería proporcionarte tu asesor para proceder de una manera u otra, ¿vale? En función de la indicación que te dé tu asesor, ya entonces deberías configurar la información en Fixner de una manera u otra, ¿vale? Posibilidad para indicarlo hay, pero como te digo, depende de muchos casos, o sea, habría que coger un caso concreto de un cliente particular o un cliente empresa a la cual yo le facture servicios o servicios y bienes, ¿vale? Entonces, bueno, como te digo, eso deberías consultarlo con tu asesor y que en función de los casos te especifique, ¿vale? Que si lleva IVA, si no lleva IVA, si está exento, por qué motivo, etcétera. María pregunta que si las facturas, hasta que no tienes todo el abono de la factura, no tienes por qué enviarla, ¿no? Tengo servicios que se abonan 50% por adelantado y luego el resto antes de la entrega. Vale, en tu caso, María, Hacienda lo que pide es que en el momento de que tú emitas la factura, debes comunicarla a Hacienda. Da igual que esa factura tú la hayas cobrado, que no la hayas cobrado, que hayas cobrado el 50%, ¿vale? Con lo cual, en el momento en que emitas la factura, estás obligada a enviársela a Hacienda, a comunicarle a Hacienda esa factura, ¿vale? Ahí ya dependerá o en tu caso, por ejemplo, ver si primero emites una factura pro forma y cuando ya el cliente te abone la factura íntegra, entonces tú la pasas a factura y se la mandas a Hacienda, ¿vale? Ahí depende un poco la operativa en función de tu forma de trabajar. Pero Hacienda lo que pide es que en el momento en que se hace la factura, se debe comunicar, ¿vale? Mónica pregunta también si hacemos una factura, la enviamos y a los pocos días hay que modificarla, ¿se rectifica directamente o hay que anularla y hacer una nueva? Depende del caso, Mónica. Lo normal será hacer una rectificación, ¿vale? No hemos entrado mucho en detalle porque estáis haciendo preguntas, pero cuando tú emitas una factura, ¿vale? ¿Veis? Tendrás que indicar si es una factura, una factura simplificada y sin identificación del destinatario, ¿vale? Un asiento resumen de facturas o si son rectificativas, ¿vale? Y el artículo que aplica a la rectificación.
Entonces, por ejemplo, si yo pongo factura rectificativa, artículo 80.1.2 y punto 6, luego me va a pedir el tipo de rectificativa, ¿vale? Tenemos dos tipos, por sustitución y por diferencias. Por sustitución, lo que hace es que la antigua factura queda anulada. Es decir, la nueva factura sustituye a la anterior. Mientras que la de por diferencias simplemente quiere decir que el valor económico ha variado, ¿vale? La otra factura sigue teniendo validez, ¿vale? Muy importante eso. Son dos tipos de rectificaciones diferentes. Entonces, en función del caso, ¿vale, Mónica? Tendrás que utilizar sustitución o diferencias, ¿vale? Normalmente, sustitución es cuando hay datos en la factura que son erróneos, pues la anterior se anula y se emite una nueva. Y la de diferencias cuando hay diferencias en los importes económicos, ¿vale? O cantidades, suele ser más utilizada la de diferencias. O cuando hay abonos, por ejemplo, o devoluciones, se suele utilizar la rectificativa por diferencias. Pero bueno, esto, como digo, siempre es mejor que lo consultéis con vuestro asesor y que en función del caso él os indique qué tipo de rectificativa utilizar, ¿vale? Óscar, ¿cuánto cuesta Fixner? Eso sí lo veremos al final, ¿vale? Porque quiero seguir bueno, viendo todo el tema de facturación y no parar ahora mismo el tema de precios. Y bueno, Anita pregunta si Fixner traduce facturas a otras lenguas. Fixner tiene la posibilidad de, bueno, se puede poner tanto el software en español, valenciano, gallego, bueno, catalán, gallego o euskera, así como en inglés, francés, italiano, ¿vale? Se puede poner en otras lenguas. En cuanto a las facturas, ¿vale? También nosotros permitimos realizar facturas en diferentes idiomas o las podemos traducir, ¿vale? Sí que también eso, dependiendo del caso, sería verlo con el asesor, porque tenemos clientes que nos dicen que aunque la impresión de la factura, aunque vaya para un cliente extranjero, como se emite en España y la regulación que aplica es la de España, debe ir en español, pero puede incluir también partes en inglés, ¿vale? Eso ya tendríais que verlo con vuestro asesor, pero en principio sí, se puede hacer traducciones de facturas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Cómo se crean las facturas en Fixner? ¿Vale? Para crear una factura, simplemente a la factura, ¿vale? El código siempre lo va a dar Fixner, ¿vale? ¿Para qué? Para garantizar que las facturas tengan una trazabilidad, no se puedan alterar las numeraciones. Entonces, a la factura, ¿vale? Esto sí que es un requisito por parte de Hacienda, deben llevar un nombre o una descripción. Entonces, con lo cual, las facturas normalmente deben llevar un nombre, ¿vale? Por ejemplo, referencia, se le pueden añadir a las facturas referencias, ¿vale? Por ejemplo, si trabajáis con empresas que os proporcionan una orden de compra, un número de orden de compra, una referencia de proyecto, lo que sea, siempre la podéis incluir en el apartado de referencias. Fechas. La fecha sería la fecha de emisión de la factura. Bueno, en este caso de la factura, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo hacer la factura para el día 6 y la fecha de operación normalmente se suele asociar con cuándo se produce el intercambio de la mercancía, es decir, cuándo se ha producido la operación, ¿vale? La venta como tal. Ahora bien, normalmente se suele colocar la misma fecha de operación y de factura. Pero bueno, esto ya dependiendo del caso, puede ser que a lo mejor la fecha de operación sea anterior, sea posterior a la de la factura, ¿vale? Puede ser que no coincidan. El caso del cliente, pues tendremos nuestra base de datos de cliente en Fixner y en función de eso, ¿vale? Del cliente, lo recuperaremos aquí y ya nos recuperará el software una serie de datos como la dirección de la factura, etcétera, ¿vale? Tipo de ingresos, ¿vale? Fixner, por todo el tema de exportación de contabilidad y luego para también la parte analítica, permite, bueno, o obliga a indicar el tipo de ingreso para la factura de venta, ¿vale? Aquí tenemos un listado que se puede personalizar. En este caso, por ejemplo, yo pongo, en este caso voy a poner el tipo de ingreso de consultoría. Forma de pago es la forma de pago asociada a la factura, ¿vale? Como veis aquí tengo una serie de formas de pago y estas dentro del software se pueden personalizar.
¿vale? Podéis tener cualquier tipo de forma de pago que soláis utilizar, ¿vale? Giros, transferencias, confirming, efectivo, la que aplique. Vale, entonces forma de pago, giro 30 días, por ejemplo. Y aquí en tipo de factura, ¿vale? Todo esto ya está, y subtipo, esto ya está más relacionado con la facturación electrónica y con Verifactu. Tipo de factura, aquí, como decía, indicaremos si es una factura normal, una simplificada o una rectificativa, ¿vale? Luego hay una serie de casos más que vienen recogidos por Hacienda, ¿vale? Pero en principio lo normal suele ser una factura común. Y en subtipo, ¿vale? Aquí tenemos los subtipos que recoge Hacienda. Lo normal suelen ser operaciones de régimen general. Tenemos también la posibilidad de exportaciones, pero como digo, esto normalmente el subtipo exportación se suele dar más cuando son ventas fuera del espacio intracomunitario de la Unión Europea, ¿vale? Y también dependiendo si son bienes o servicios. Pero tenemos también por ejemplo, régimen especial del oro de inversión, régimen especial de agencias de viajes, agrupada de entidades de IVA, operaciones sujetas al IPSI y HIC, ¿vale? Para el tema de Canarias, régimen especial del criterio de caja, ¿vale? Pues hay una serie de subtipos que recoge Hacienda y que ya vienen dados en el software. Por lo general, operación de régimen general. La dirección la va a recuperar. En este caso, las proformas, entiendo, se hacen en otro apartado, Mónica. Sí, dentro de las proformas, ¿vale? Se hacen en otro apartado y luego, ¿vale? Aquí tenemos otro apartado donde tú puedes crear una proforma, ¿vale? Alicante, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vamos a poner... Vale, yo puedo tener una factura pro forma, estas las tendré en otro listado y una vez yo decida que esa factura ya está lista para emitir, ¿vale? La pasaré a emitida y ya podré generar la factura de venta, ¿vale? Las formas entiendo... Exacto. Y luego de aquí, ya simplemente con un clic, tú ya generas la factura que te va a recuperar toda la información y solo tienes que rellenar aquellos apartados que falten por rellenar, ¿vale? Volviendo a la factura, también Ana Morós pregunta, en el caso de las autofacturas, ¿cómo se haría? Nosotros hacemos facturas por los médicos, ¿se podría seguir haciendo? Pues ahí, Ana, la verdad que lo desconozco, porque todo el tema de autofacturas, claro, realmente tú estás haciendo la factura que te metería, en este caso, tu cliente o proveedor. Desconozco cómo va a funcionar. No sé, porque en este caso, claro, todo el tema de autofacturas debería hacerlo la persona que emite la factura. Es decir, si yo, por ejemplo, te hago una autofactura a ti, ¿vale? Claro, no tiene sentido que tú me emitas a mí esa autofactura, debería ser yo quien la emita. No sé muy bien ahí, yo creo que no sé si se va a poder seguir haciendo o no. Deberías consultarlo con un asesor, ¿vale? Porque como digo, la persona que emite la factura es quien tiene que comunicarlo a Hacienda. Entonces, no sé si ahí a lo mejor la empresa entonces tendrá que optar por hacerte una proforma y que a partir de esa proforma tú le emitas la factura oficial, ¿vale? Entonces, aquí, ¿vale? Seguimos, ¿vale? La delegación en este caso es porque dentro de Fixner se puede trabajar con delegaciones, es decir, diferentes áreas o zonas de comerciales, pueden ser también diferentes empresas incluso, ¿vale? Dentro de Fixner tienes la posibilidad de, desde el mismo espacio, trabajar con 2 empresas, ¿vale? O incluso tres empresas, ¿vale? Nada, ejercicio y serie, ¿vale? Tenemos la posibilidad de generar diferentes series y también, bueno, tenemos la rectificativa, etcétera. Y luego simplemente, pues dentro de la factura podemos añadir capítulos, líneas de texto, líneas sin producto, líneas de producto y servicio o incluso copiar líneas de otras facturas, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo venir aquí a esta factura, le digo copiar y copio esa línea de esa factura, ¿vale? Yo aquí la edito, puedo editar los precios,
el importe final, el impuesto, ¿vale? Siempre aquí puedo recalcular y demás. Puedo añadir capítulos, ¿vale? Por ejemplo, vale, esto lo voy abajo, aquí, ¿vale? Por ejemplo, vale, puedo añadir capítulos, puedo añadir también, por ejemplo, otro capítulo, imaginemos. Vale, por ejemplo. Vale. Vale, por ejemplo, ¿vale? Puedo tener capítulos para diferenciar mis servicios, mis productos, para, bueno, pues agrupar diferentes albaranes, órdenes de trabajo, lo que sea, ¿vale? Claro, aquí era cuando entrábamos también en todo el tema que habéis preguntado de exportaciones o ventas a clientes extranjeros. Lo que comentaba, depende también del caso, si son servicios, si son productos, porque en función de eso habrá que configurar la causa digital de la línea, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que esto es un servicio y no lleva ese IVA, ¿vale? Pues entonces debería indicar aquí que no está sujeta y dependiendo del caso, pues el motivo que sea, ¿vale? En este caso vamos a decirle que sí, ¿vale? Que la normal, ¿vale? Sin inversión del sujeto pasivo. Y su IVA del 21, ¿vale? Pero bueno, en el caso de eso, pues habría que configurar la cosa digital para cada línea, ¿vale? Una vez elaborada la factura, ¿vale? Nosotros la guardaremos, ¿vale? Esta factura queda en estado abierta, es decir, simplemente la acabamos de registrar. Esta factura todavía no ha sido comunicada a Hacienda, ¿vale? Si yo imprimo la factura, ¿vale? En el formato que sea, no lleva el QR, no lleva un QR asociado porque, como digo, no se ha mandado a Hacienda. Aquí, ¿cómo yo hago esa comunicación con Hacienda? ¿Vale? Pues, como decíamos, en el apartado de la izquierda tenemos facturación electrónica, como veis tenemos Facturae Verifactu, y aquí entonces nosotros vendremos y la última factura que hayamos enviado a Hacienda la seleccionaremos y procederemos al envío. ¿Vale? Y Fixner te avisa, se va a proceder a generar la factura electrónica de Verifactu. Si haces esto, se cambiará la factura a estado emitida. Ojo, una vez la emitamos, no se podrá editar esa factura ni se podrá borrar. ¿Vale? Cualquier modificación que queramos hacer tendrá que ser mediante una rectificativa o una subsanación. Entonces, si yo le digo que sí, ¿vale? Automáticamente Fixner hace la comunicación con Hacienda. Y aquí me devolverá una respuesta. En este caso, envío correcto. Yo puedo venir aquí, ¿vale? Estado de registro correcto. O sea, es decir, Hacienda va a procesar la factura y en función de lo que detecte me dirá si el envío es correcto o no. Y entonces ya incorporará el QR, ¿vale? QR tributario con su QR y Verifactu que el cliente podrá escanear. Además, también aquí, ¿vale? Tendremos un enlace en el cual si pinchamos nos redirigirá a la página web de Hacienda y nos mostrará qué información le consta a Hacienda sobre esta factura. Entonces, como decíamos, Hacienda la información que mostrará, NIC del expedidor, número de la factura, si hubiera serie, fecha de expedición y el importe total. ¿Vale? Esto también será lo mismo que percibirá el cliente cuando escanee el QR. Simplemente le va a constar que esa factura ha sido enviada a Hacienda. Nada más. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que preguntaba, no recuerdo si era Anita, ¿vale? En el caso de la anulación, ¿vale? Para yo anular la factura, Hacienda nunca me va a anular la factura. Voy a ser yo quien tengo que anular la factura digitalmente. Entonces yo hago clic aquí en el botón de anular y Hacienda entonces me dirá que esa factura ha sido anulada, ¿vale? De manera que esa factura, ¿vale? Constará como anulada en Fixner y también a Hacienda, ¿vale? Porque eso es muy importante, que lo que yo registre en mi software también sea lo que tenga registrado Hacienda,
¿vale? Aquí, ¿vale? Por ejemplo, hay que indicar el motivo de la anulación. Por el momento no solicitan motivo de la anulación, Mónica. No desconozco si a lo mejor en un futuro hay que indicarlo. En principio no, simplemente se anula y se comunica con Hacienda, ¿vale? Seguramente lo más lógico es que en un futuro acaben pidiendo también el motivo de anulación, ¿vale? Pero bueno, en caso de que lo pidan, pues lo tendremos también. Y Anita pregunta que si en lugar de rectificar una factura puedo hacer también un abono en cuenta de mi cliente y después hacerle una nueva con cantidad, por ejemplo, con cantidad, te refieres a cantidad de importe negativo, entiendo. Sí, claro, tú puedes emitir una factura con importe negativo y cantidad negativa, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, los abonos, Hacienda, digamos que prefiere que hagáis rectificativas. Pero bueno, si se hace una rectificativa por diferencias y entonces se indique lo que se devuelve y demás. Pero bueno, como digo, si en este caso también Hacienda al final admite los abonos. Entonces, eso siempre es consultar a algún asesor y que él os indique por qué vía optar. Si las rectificaciones o o las facturas de abono normales y corrientes, ¿vale? Aquí también, ¿vale? Bueno, siempre esta pantalla mostrará el histórico de los envíos, ¿vale? Y, como decía, si venimos aquí a vinculaciones, siempre va a haber una vinculación entre la factura actual y la anterior, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que una factura haya sido rechazada, ¿vale? También, por ejemplo, como comentábamos, porque hay algo en el formato de la factura que no es correcto, ¿vale? Disponemos de, o sea, no es necesario que anulemos la factura y la volvamos a emitir. Disponemos de una opción para subsanar facturas, ¿vale? Es decir, podremos hacer clic aquí en subsanar y entonces se nos abrirá la edición de la factura, ¿vale? De esta forma, ¿vale? Aquí podremos modificar aquello que esté erróneo, o sea erróneo. Entonces, por ejemplo, aquí yo le había dicho que esto era inversión del sujeto pasivo, pero sin embargo le había dicho que era exportación, con lo cual eso ha sido lo que ha hecho que Hacienda detecte que esta factura no es correcta, porque yo le estoy diciendo que estoy haciendo una exportación, pero por otro lado le estoy diciendo que esta factura lleva inversión de sujeto pasivo. Con lo cual, o una de dos, o modifico la causa digital o modifico el subtipo de factura. En este caso, le damos a guardar y ver, y aquí sí el envío es automático. En el momento en que yo le doy a guardar y ver, como esa factura ya ha sido enviada, la subsanación se comunica automáticamente. Y entonces ya aquí, ¿vale? En facturación electrónica veremos la respuesta por parte de Hacienda. En este caso, he corregido lo que estaba mal y me ha devuelto, perdón, la respuesta como correcta, ¿vale? Como digo, también Hacienda puede devolver facturas con avisos, ¿vale? Por ejemplo, si vengo a esta factura, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? También puede devolver con avisos. Normalmente el envío rechazado es eso, es que Hacienda ha recibido la factura, pero hay algo, o sea, digamos que es más grave el error que hay dentro del fichero, con lo cual te la rechaza para que subsanes y la vuelvas a mandar. Mientras que con avisos, ¿vale? Es que Hacienda ha aceptado la factura, el formato es correcto, pero puede ser que contenga algún error que se deba corregir, ¿vale? Normalmente, cuando hay avisos, se debe subsanar también, pero, como digo, depende del caso, ¿vale? De la información que devuelva Hacienda, ¿vale? Entonces, simplemente al final, ¿vale? Aquí la gestión se irán creando las facturas y se irán enviando a Hacienda, ¿vale? Y a partir de la respuesta de Hacienda, pues ya deberemos proceder de una manera u de otra. Bueno, luego Fixner también permite controlar el cobro de las facturas, ¿vale? A través de los recibos. Pero bueno, todo esto y ya más funcionalidades de Fixner las podéis consultar en nuestra web, fixner.com, ¿vale? Ahí tenéis toda la información sobre el software. Tenéis también precios, ¿vale? Que ha preguntado antes Óscar. Tenéis también todo el tema de precios,
funcionalidades, ¿vale? Toda la información la tenéis en la web. Pero sí que es importante lo que comentábamos al principio del webinar, ¿vale? Que utilicéis el enlace que os voy a dejar en el chat, ¿vale? Luego también Arantxa os lo mandará, ¿vale? Os lo mandará para que lo tengáis y podáis registraros para, como decía, acceder a esa asesoría personalizada por videollamada de 30 minutos y además un 10% de descuento en el caso de que queráis contratar un plan anual de Fixner, ¿vale? Antes del 31 de octubre, ¿vale? Además, también indicar que el alta a nuestro software no tiene coste el primer mes, ¿vale? Y que el catálogo de funcionalidades es abierto, ¿vale? En nuestro caso, ¿vale? Si vamos a la página web de Fixner, ¿vale? Aquí, ¿vale? El apartado de precios, ¿vale? Vais a poder consultar nuestros precios. Y también tenéis, bueno, pues si queréis hacer una estimación, ver los tipos de contrataciones, como decía, funcionalidades, ¿vale? Todo eso lo tenéis en nuestra web. Información adicional sobre facturación electrónica, todo, ¿vale? Lo tenéis disponible en nuestra web, ¿vale? De todas formas, Arantxa también, como digo, os mandará luego información adicional sobre Fixner y sobre, bueno, os mandará el enlace, la presentación que hemos utilizado, ¿vale? Lo tendréis todo también para que lo podáis tener accesible, al igual que la grabación, ¿vale? Entonces, si no tenéis ninguna pregunta más, pues ya dejo paso a Arantxa y finalizamos. De todas maneras, cualquier pregunta sobre el software, cualquier cosa, bueno, podéis a través de la página web, tenéis nuestro número de teléfono, tenéis un correo de contacto también, ¿vale? Cualquier cosita, pues estamos disponibles, ¿vale? De acuerdo, Mario, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. La verdad es que has explicado todo muy clarito. Yo creo que ha quedado muy clarito y que el software es muy potente. Así que enhorabuena, de verdad que sí. Espero que hayan podido aprovecharlo al máximo y hayan podido resolver todas sus consultas. Y si no, pues vamos a dejar un contacto. Me has dicho, Mario, podemos pasar el Sí, tuyo, el sí, de podemos pasar. Jorge, el... Sí, te pasaré mi correo o el mío mismo. Vale, vale, digo porque normalmente como yo les haré llegar en lo que es el vídeo, la Ujú. ponencia, el enlace que acabas de facilitarnos, pues también les dejaré un contacto para que se puedan dirigir directamente a vosotros, Ujú. Sí, ¿vale? a ver, al final me gustaría también haber podido enseñar un poco más el software, pero bueno, al final como nos hemos centrado en un tema que es Verifato y demás, para todos aquellos que estén interesados en el software, pues eso, que nos contacten y ya les podremos enseñar mucho mejor cómo funciona, qué funcionalidades tiene y, ¿vale? Cómo se puede adaptar a ellos, etcétera. Perfecto, pues lo dejamos ¿Vale? aquí. Muchísimas gracias de nuevo, Mario. A Gracias a vosotros, Fisner y gracias a todos por haber participado nuevamente en este webinar. Os haremos llegar la información seguramente mañana. Así que por correo electrónico, así que mañana lo tendréis todo para poder aprovecharlo. Gracias de nuevo.